sea, más bien el título de Anarquía de las plantas viene desde la pintura en sí. Hace un tiempo atrás estuve pintando algunos murales por encargo dentro de Santiago, y uno de ellos fue en el Museo de Química y Farmacia, que queda cerca de la Plaza Dignidad, Plaza Baquedano, y donde las plantas que se pintaban tenían que hacer un poco de tejido con el escrito que había del estallido social. Y ahí empezó a aparecer como una especie de reflexión el asunto de la aparición de la naturaleza dentro de la ciudad en los muros, y cómo esta naturaleza se relacionaba con esos espacios que son deshabitados por alguna catástrofe o alguna situación donde el ser humano ya no puede estar ahí, se va y la naturaleza vuelve un poco a apoderarse del espacio. Empecé a también pensar en eso en torno a la pintura, cómo la pintura habla también de esta creatividad, de esta libertad de expresión, de este fluir, como mi pintura personalmente buscaba esa especie de juego con el límite de lo que está bien, lo que no, en términos pictóricos. Y de ahí nació esta idea, este proyecto de crear este mundo de la anarquía de las plantas, que hablaba un poco de todo eso, de esa apropiación y de este como encuentro de la naturaleza con el espacio y el ser humano. Y eso tiene relación con lo que estaba trabajando en ese tiempo, que es la investigación de materiales, donde me preguntaba al pintar con qué estaba pintando, qué era eso que yo ocupaba para trabajar, por qué funcionaba de una manera, por qué funcionaba de otra, por qué tenía un resultado, por qué aparecía otro resultado. Y en ese encuentro de buscar esta respuesta, empecé como a estudiar libros donde aparece mucho, se escribe mucho sobre investigación de materiales, y también libros que han hecho muchos grupos contemporáneos de investigación sobre tierras y trabajo en torno a los materiales naturales. Entonces, en ese cruce sentí la necesidad en este proyecto investigar en torno a la materialidad con la que yo iba a pintar y qué relación esa materialidad iba a tener con el muro intervenido, porque no era llegar y pintar, era traer esta misma naturaleza a través de los materiales a un muro. Y este trabajo que se hizo in situ, el montaje se hizo acá, la pintura se hizo acá, también en un minuto se desmonta, se saca, se retira todo este material y el muro vuelve a quedar blanco. Entonces ese ciclo también me parecía importante, porque todo lo que yo traigo y después lo que extraigo cumple un ciclo. Y en el fondo la tierra, los pigmentos, la arcilla de colores, la tierra de colores, los aglutinantes diversos, etcétera, el carbón, la paja, las hojas, las ramas, son traídas hacia acá desde lugares específicos que son familiares para mí, de mi entorno donde yo habito, que es en la periferia de la ciudad. Entonces son trasladados hasta acá, se ocupan, se mezclan, se prueban. Por ejemplo, la pared tiene una pintura blanca, esa pintura blanca es acrílica. Como el traspaso del acrílico, en cuanto a materialidad, termina siendo ramas y tierra solamente sobre el piso. Cómo viene ese degradé de materiales y cómo eso crea un tejido entre lo que estaba y lo que se incorpora. Y bueno, y todo esto también al desmontar vuelve a ser pigmento, vuelve a ser paja, vuelve a ser tierra. Hay algunas también, ocupé algunas hierbas que tienen cierto color muy lindo que los incorporé por su estética, por su expresividad.
Y de alguna manera esta unión de materiales creaba esta ambientación y la manera de poner también estos elementos era pictórica, ni un minuto fue de otra manera. Entonces, también sentir esa expansión del acto pictórico a través de materiales que no son netamente, formalmente, materiales de pintura. Entonces, eso en el fondo es contar un poco cómo se quiso llegar a tomar este lugar, techos, paredes, con elementos trasladados y pintando, creando la pintura in situ, como esta presencia de la naturaleza, siempre hablando desde la pintura. Desde muy chica siempre viví fuera de Santiago. Viví en Talagante. De hecho, después de muchos años, ahora volví a vivir ahí. Después de hace 2 años que vivo ahí otra vez. Viví en una situación bien, especial. En Talagante mi papá es químico y trabajaba en un lugar donde se llama Complejo Químico Industrial del Ejército, donde hacen muchos experimentos, etc. Y ahí me crié, desde que nací hasta los 14 años, y era un lugar rural. Entonces era una pequeña como villa, y al frente era campo, siempre. Siempre habían animales, vacas, etc. Y el río estaba ahí al lado, el río Mapocho pasa por ahí. Y siempre estuve como muy... La química, el olor a éter, etcétera, siempre estuvo súper presente, cosa que no había tomado nunca como conciencia, quizás hasta ahora que se me ha como mostrado más claramente, pero sí, en realidad es algo que creció conmigo, esta cosa de siempre estar, la parte como de los materiales, siempre presente. Cuando chica mi papá me traía unos tubos, unos líquidos blancos, transparentes como agua, y unos tubos de ensayo, y me decía mézclalo. Entonces yo mezclaba, ponte tú este con este, y el agua se ponía roja. Este con este se ponían de color, entonces tú nunca sabías qué color iba a salir porque todos los líquidos eran transparentes. Entonces empiezas como a un poco descubrir que hay cosas que funcionan desde ahí. Y en la pintura se me ha mostrado así, como, ¿qué es esto? ¿Puedo usar esto para trabajar? ¿Esto puede llegar a ser pintura? Y también empecé a pintar muy chica, pero óleo, muy chica, como a los 8 años. Y claro, ahí estaba mucho más el tema como académico, cómo usar el óleo. Entonces lo tomé muy como propio desde chica, entonces no lo cuestionaba, porque era muy un conocimiento desde muy pequeña. A los 10 años estaba en el instituto acá de Plaza Mulato Gil. Había un instituto de arte contemporáneo y estuve ahí desde los 10 años con el taller, con los pintores. Entonces la pintura siempre fue desde ahí, desde el taller, hasta que en un minuto empecé a cuestionar eso, como cómo se hace la pintura. Tengo que saber del material para tener más conciencia de lo que estoy haciendo. Es como lo que comemos, qué estoy comiendo, de dónde viene el alimento. Es como un poco tener conocimiento de la materialidad. Uno puede tener como acercamiento a un color y lo ves como un color que te ayuda mucho a que fluya la pintura, pero es como temporal. Después de eso puedes pasar a otro tono, entonces no sé si haya un color muy favorito. Creo que hay colores que sí van funcionando en una pintura y otros que sencillamente no funcionan. Entonces como que hay vías para pintar y otras que tú dices, esto me está entorpeciendo más que me está ayudando, y ahí vas buscando en el fondo combinaciones
es muy del ojo. Pero en el fondo no puedo pensar en otra cosa que como quizás un primer color que haya existido. Imagínate que pueda haber sido el carbón, el primer color donde se pudo ser utilizado, o alguna tierra de color. Me interesa mucho eso, como saber los inicios y las simplicidades, como en el fondo que algo tan simple que pueda haber aparecido, haber sido descubierto, puede haber generado una pintura o algo que dé registro de ese momento, en ese instante. Entonces yo creo que de ahí puede ser que me interese como la preparación de un color, desde algo tan simple puede significar algo tan importante para la historia del arte. El tema como de la historia del arte en cómo se fueron desarrollando las paletas de color a través de la historia es un tema gigante. El tema del azul que no existía, que era escaso, de un montón de otras historias de colores, como que es algo tan como fundamental y a la vez actualmente como un poco perdido, encuentro yo, que siento súper, o sea, como vital, necesario, esa conciencia de la materialidad, porque creo que sobre todo ahora que hay tanta necesidad como del planeta y del ser humano, hacer más ser humano. Tener conciencia de la materialidad, que es por lo que uno trabaja, también lo que uno, no sé, pues cómo uno vive en el fondo. Esa materialidad te lleva a pensar muchas cosas de cómo uno está viviendo y qué consume, qué no, qué pasas por alto, qué no. Es un aprendizaje. Yo no puedo decir que lo tengo así todo como súper estudiado, para nada. Encuentro que esto es como un camino y hay profundidades en el conocimiento que no sé si alguna vez voy a poder obtener. Entonces como que siento que es como poner la atención a algo e ir hacia allá, y eso te va a ir mostrando otras cosas, y no sé si eso va a tener alguna solución o vamos a quedar igual, pero para mí funciona como algo que tiene una coherencia. La intención del otro espacio nació desde dar como otra vista una reflexión en el fondo en torno a este trabajo. Y siempre se habló como de las plantas y la anarquía de las plantas, este aparecer de la pintura, pero siempre eso fue desde la tierra hacia arriba. Entonces, ¿qué pasaba con la raíz y todo lo que quizás que no vemos, está muy en la oscuridad y que no vemos, pero siempre está ahí latente, esperando como esta tierra fértil para poder salir hacia arriba? Entonces, la otra sala está pintada negra, muy oscura, que cuesta como ver a dónde están las paredes, está muy, muy oscura y tiene esta luz muy tenue, porque es como este encuentro desde como bajo tierra quizás, donde tú ves la raíz de frente y te puedes en el fondo quizás hacer un encuentro, reflexionar. Acá hay mucha bulla, mucha información, y allá es un lugar silencioso, en calma, quieto, donde no hay una reinterpretación de algo ni un dibujo, sino que es una raíz, como una escultura, que tuvo muchas interpretaciones, que era en la inauguración me comentaban que parecía un feto, un corazón, diferentes formas. Entonces, también es un lugar de observación, ver la raíz, estudiarla, ver cómo es los rizomas, cómo en el fondo esa raíz también es parte de nosotros, y todo lo que puede significar una raíz. Entonces se quiso en fondo dar esa lectura para que se pudiese unir con esta, y eso a la persona que estuviese observando esta exposición le hiciera un sentido más completo de lo que es una planta, un crecimiento.